Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie, en este último programa de la serie dedicada a las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. A lo largo de los 4 programas anteriores hemos hablado de la obesidad y de la diabetes mellitus y de las complicaciones que ocasionan estos dos padecimientos, por ejemplo, al desarrollar enfermedades renales o complicaciones oftalmológicas. Hemos hablado de sus características, de la importancia de prevenir, pero también de la importante labor que realiza el servicio médico, tanto en su tratamiento como para su rehabilitación. La sesión de hoy la hemos titulado Humanismo y Tecnología, un reto para el cuidado de enfermería, y efectivamente se trata de un reto valioso, reciente, complejo, que requiere resultados y que ya se han ido viendo. Y para hablar de este importante tema, el día de hoy me da mucho gusto saludar a nuestros invitados aquí en Mirador Universitario. En primer término, saludo al doctor Manuel Poblano Morales, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y también saludo con mucho gusto al doctor Ulises Cerón Díaz, él es vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC. Bienvenido. Muchas gracias. Pues mucho que abordar sobre este tema, sobre estos dos conceptos que parecen un poco distantes. Vamos a regresar a hablar de ello, pero ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos introduce al tema que vamos a tratar durante la siguiente hora? Regresamos. Durante esta serie se han abordado los problemas de salud, obesidad y diabetes mellitus, y a su vez como detonadores de alteraciones en órganos vitales, como son el riñón y el ojo, lo cual ha generado el desarrollo de tecnologías para su prevención, cuidado y rehabilitación. Por otra parte, el impacto económico y social invita a reflexionar sobre todo en la inversión tecnológica y la recuperación en la calidad de vida de los enfermos y la familia. Es evidente que la tecnología, así como los avances en medicina, han tenido un impacto positivo, no solo en la calidad de vida de los individuos, sino también en la esperanza de vida. Sin embargo, es importante establecer criterios para evaluar los beneficios a la salud, teniendo en cuenta los principios de ética y los valores de la sociedad, para así desarrollar acciones que fomenten vida saludable, principalmente en la población, y al brindar el cuidado, atenuar el sufrimiento físico, mental y espiritual de la persona y su familia. Ahí está el panorama general, pero ¿por qué resulta no solo necesario, sino indispensable poner sobre el mismo renglón, sobre la misma línea, unir estos dos conceptos que aparentemente, ya lo decíamos, parecen distantes, la humanización y la tecnología? Los escucho. Sí, muy bien. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, algo importante que nosotros hacemos dentro del área de atención de enfermos graves que se encuentran en los hospitales es el hecho de utilizar diversas tecnologías. En esta especialidad dependemos de numerosas tecnologías. De ahí el hecho que, bueno, tengamos en esta parte que definir esta diferencia que existe entre la parte de tecnología y humanización y después cómo unirlas. Nosotros, en parte, es la esencia de lo que hacemos, en parte, en la atención del paciente grave. ¿Es normal o es común pensar que la tecnología deshumaniza porque no se da un trato a la mejor personal? ¿A qué se refiere exactamente con este término? Bueno, realmente, en sentido estricto, la tecnología no deshumaniza, sino más bien es cómo se utiliza la tecnología lo que puede inducir una deshumanización. El enfermo que está en las unidades de cuidados intensivos es un enfermo que de alguna manera se vuelve vulnerable, dependiente del cuidado de los demás, a veces completamente dependiente, y ahí el riesgo de que pueda deshumanizarse la atención de los pacientes. Hablamos de enfermos graves, de enfermos terminales en muchas ocasiones. Se trata de un proceso complicado, de un proceso largo, médicamente hablando y obviamente familiarmente hablando, del que ya hemos hablado anteriormente, del impacto social que puede tener. ¿A partir de qué momento debe empezar como a pensarse, a tomarse en cuenta el tema de la humanización dentro del cuidado médico, dentro de la atención que se brinda en este panorama integral? Sí, existen diversas etapas en la atención
de un paciente, pero en todo momento, durante todas estas etapas, se debe considerar la parte de humanización. En todas las Desde etapas. el ingreso del paciente hasta más allá todavía del egreso a casa todavía. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son como esas líneas a seguir desde el punto de vista médico, de enfermería? ¿Qué se hace? Existen, sin la menor duda, llega un paciente en condiciones graves o la atención hacia un paciente en condiciones graves tiene prioridades, la prioridad más importante sobre su vida. Sobre esa no podríamos discutir, en esa nos dedicamos de manera muy intensa alrededor de todo ello. Sobre esa prioridad y alrededor de ello van otros aspectos más. Una de estas es exactamente la humanización. ¿Qué tenemos que hacer alrededor de todo esto, ¿no? ¿Es necesaria la capacitación? En el área del cuidado del paciente y ese cuidado humanizado del paciente, es necesario orientar a los profesionales de la salud. Es un medio donde con relativa facilidad se puede caer en una parte que no cuide ese aspecto. Por lo tanto, es una obligación de los sistemas educativos y de los propios hospitales mantener una cultura que vaya en ese sentido, de la humanización. ¿Se da o se está en proceso? ¿En qué etapa estamos, digamos, en términos generales, en cuanto a tener ese concepto muy claro cuando se utilizan tecnologías y cuando se está hablando de pacientes en terapia intensiva? Se da, y en la actualidad hay un movimiento muy fuerte para que este aspecto del cuidado en la salud se implemente en todos los lugares. Como decía el doctor Poblano, en todo el proceso de atención de un paciente o de una persona que se pone grave por efecto de una enfermedad. Es importante en muchos sentidos, efectivamente, la prioridad es la cuestión médica, cuidar la salud, pero ¿de qué manera o por qué es importante hacerlo? Es decir, ¿de qué manera afecta el estado de salud, el estado anímico? ¿Cómo se puede contrarrestar o cómo se puede solventar, atacar esta situación? Aquí, en la condición de un paciente grave, sufren varias personas. Es el mismo paciente y la familia que se encuentra alrededor. En ocasiones vemos únicamente al paciente, a veces no está consciente y tal vez podría no darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Aún así, de todas maneras, existen varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para que esto sea menos emocionalmente fuerte para el paciente, pero para la familia también. Entonces existen varios aspectos dentro de la parte de humanización muy orientados hacia la familia y también hacia el mismo profesional de salud. Tanto enfermeras, médicos y todas las gentes que forman parte del equipo de salud deben estar orientados también hacia ello, porque finalmente es una emoción que comparten todos durante todo el proceso de salud-enfermedad. Vamos a ahondar en los siguientes bloques sobre la importante labor que desempeña no solamente efectivamente el personal médico, sino la familia al convertirse no solamente en acompañante, sino en cómplice. Pero me vienen a la cabeza dos términos que están como siempre relacionados a las cuestiones médicas: ética y valores. ¿Qué tiene que ver con humanización y con tecnología? Bueno, nuestra profesión pues tiene sus principios desde el punto de vista ético que respetamos siempre. La parte de la autonomía, por ejemplo, la beneficencia, es decir, buscar el bien de las personas, la no maleficencia, el no provocar daño, que es muy importante, no solamente desde el punto de vista físico, sino también la parte emocional. Claro. Ahí es donde un cuidado que no se oriente a la humanización puede tener impacto. Los enfermos en terapia intensiva pasan por un periodo muy traumático, a veces muy conscientes de lo que está ocurriendo, y eso puede tener secuelas posteriormente. Entonces es nuestra obligación el cuidar también esa parte, entra en el campo de la ética profesional también. Pues todos tenemos un granito que aportar. Importante la labor que realiza el personal médico y bueno, hablando específicamente de enfermedades o de enfermos terminales o de enfermedades graves, pues se requiere una especialización o una aportación extra a esto de la capacitación para el cuidado
humanista, humanitario a los pacientes y a sus familias. ¿Qué les parece si escuchamos enseguida la siguiente información sobre la llamada medicina crítica? Sí, el cuidado humanizado está centrado en el hombre, en las personas a quienes les brindamos esta atención, el equipo de salud, y en el caso de enfermería, el cuidado es el eje de todas nuestras acciones, también desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista tecnológico, y las tecnologías, el aprenderlas a usar, implica conciencia, responsabilidad, raciocinio. ¿Por qué? Bueno, en una terapia intensiva es donde se concentra el mayor número de tecnologías que van a brindar ese apoyo por el estado en el que se encuentran las personas que reciben la atención en esas áreas. Sin embargo, no debemos de perder de vista que las tecnologías están presentes en todas las áreas de la atención del equipo de salud. En un primer nivel estamos hablando que el personal de enfermería hace uso de estas tecnologías, sobre todo para la prevención, la detección temprana, en las pruebas tamizaje, y esto va a detener oportunamente el avance de algún problema de salud que tengamos y la recuperación. En el caso del segundo nivel, como es en este programa que también vimos, bueno, pues el uso de diálisis peritoneal en un segundo nivel, inclusive ahora cada vez más se incorpora la hemodiálisis a dependencias de segundo nivel, para que se le brinde la atención a la población por el mayor número de personas que tenemos en esas áreas. Y bueno, pues el personal de enfermería tiene que aprender esa tecnología sin olvidar la esencia, que ese cuidado va dirigido a personas, a familiares. En una terapia intensiva, bien están mencionando mis compañeros del equipo de salud de otras disciplinas, pues se menciona que hay que hacer una reflexión a este uso de tecnologías y que las unidades tengan que ser abiertas, con mayor comunicación, que es el eje central de por qué hay que racionalizarlas, el menor sufrimiento para la persona, para las familias, y habrá el momento en el que, si bien no logramos favorecer la rehabilitación, habrá el momento en el que nosotros tengamos que decir: hay que generar otro tipo de acciones para acompañarle al final de la vida, ir a poco disminuyendo su uso de estas tecnologías, o sea, usar otro tipo de tecnologías menos complejas que permitan acompañarle en esos momentos. De tal forma que nosotros como equipo de salud busquemos no solamente la rehabilitación, la curación, sino el bienestar en la cronicidad y en la última etapa de la vida. En una unidad de terapia intensiva, lo que se hace es vigilar al paciente que se encuentra en condición crítica. Es decir, el paciente que, independientemente por la causa por la que esté, ya sea cardíaca, respiratoria, abdomen, cerebro, accidentes, trauma, cualquier cosa, el paciente está crítico, el paciente está grave, entonces tiene que estar vigilado de forma estrecha. La única parte del hospital donde podemos tener esta vigilancia estrecha es la terapia intensiva. En la terapia intensiva tenemos monitores y el paciente está totalmente conectado, ya sea por líneas arteriales, yugulares, se está vigilando volúmenes urinarios, y se tiene la tecnología, independientemente de qué tipo de hospital sea, en todos tiene que haber una terapia intensiva. La tecnología va a variar, pero la idea es mantener las constantes vitales, ya sea con medicamentos, ya sea con tecnología incluso, y directamente se trata de mantener siempre o revertir las constantes a como se encontraba antes de llegar. Es un paciente extremadamente grave, es un paciente que, si no se está vigilando directamente, el paciente puede fallecer, y entonces lo que hacemos es eso, utilizar toda la tecnología que se encuentre, y obviamente personal especializado. No es especializado en corazón, no es especializado en pulmón, no es especializado en cerebro. Somos intensivistas, vemos lo grave de todas las especialidades. Lo que hacemos directamente es tratar que, si el cerebro está un poco edematizado, está hinchado, tratar de mejorarlo. Si el corazón está afectándose o está haciendo algo que lo ponga en peligro de muerte, regresarlo a la normalidad. ¿Por qué requerimos toda esta tecnología?
porque tengo que monitorearlo 24 horas. El paciente se encuentra conectado, el paciente me da en un monitor cómo está su presión, cómo está su oxigenación, cómo está su corazón, y en base a eso los ajustes que yo hago no son cada 8 horas, no son cada 24 horas, se hacen de forma dinámica, en todo momento, y en base a estos resultados que yo hago, muchas veces tecnología, muchas veces de laboratorio, tengo que estar cambiando los medicamentos, tengo que estar ajustando, quitando cosas, y lo que hace también la terapia intensiva es detectar a tiempo antes que se presenten algunas complicaciones. En la terapia intensiva se encuentran todo tipo de pacientes. El común denominador es que todos ellos están graves y que todos ellos requieren un monitoreo estricto, tanto por un personal de enfermería altamente especializado como un personal de terapia intensiva, médicos intensivistas, especialistas en eso, en estabilizar, en regresar al paciente a un estado menos crítico y que solo así ya pueda salir a una sala general, a un cuarto ya más normal sin tanto monitoreo. Pues se habla de la aplicación de las nuevas tecnologías, un factor que no puede pensarse de manera aislada, sino que tiene que ir de la mano con el trabajo que realiza el personal médico. Y además del personal médico propiamente dicho, se trata también de un trabajo multidisciplinario, se requiere de un trabajo multidisciplinario. ¿Cuáles son esas otras profesiones, esas otras áreas del conocimiento que están incluidas en esta labor, en este servicio que se ofrece? Bien, en el equipo de salud que proporciona atención en una unidad de cuidados intensivos o en un paciente grave que se encuentra en otro lugar, los profesionales que participan en ellos son variados. Está por parte de enfermería, la parte médica, participa también personal de nutrición, personal de rehabilitación, camilleros, personal de inhaloterapia, gente de biomédica, son muchas áreas las que están participando en todo esto. Para poder llegar a un resultado óptimo se tiene que conjuntar todo esto. De hecho, es uno de los puntos importantes en humanización, formar el equipo. El equipo debe estar bien conformado, debe haber una estructura muy clara sobre esta organización para que los resultados queden muchísimo mejor. El equipo debe de estar además motivado. El trabajo en equipo para contagiar a todos realmente. Eso debe de incluir. Es uno de los puntos estructurales de la humanización en la atención del enfermo grave. Claro que es importante, pero también resulta indispensable, además de ya estar conformados y de trabajar en equipo y de saber cuál es el objetivo común, pues tiene que ver con las líneas de acción que se toman, qué es lo que se hace, ya que se está conformado este equipo, ya que se trabaja, cuáles son las líneas a seguir. Además, obviamente, como ya decíamos, el primer término siempre es la atención médica. ¿Cuáles son esas otras formas de trabajo que se aplican? Sí, existen diversas líneas que están implementadas a través de la historia y que se han estado desarrollando también con el tiempo. Tal vez uno de los aspectos importantes es, primero, el buen trato hacia el paciente y la familia. Desde que llega el paciente, exactamente, desde que llega el paciente, por eso de ahí el hecho desde que ingresa el paciente a un servicio, pues bueno, la familia y el paciente mismo necesitan saber qué está pasando. En este mundo en donde hay enfermedad y hay muchas preguntas que poder contestar, la incertidumbre genera mucho más problema en ocasiones también. De ahí el hecho de estar muy de cerca con la familia y el paciente, tener una información adecuada y clara sobre lo que está pasando. Tal vez esta parte de la comunicación es bien importante primero. Y esto se genera en todas las fases de atención, de ahí el hecho de que decíamos, bueno, ¿cuándo comienza? Pues bueno, desde que el paciente inicia su atención hasta el final también. Independientemente del grado de gravedad, más bien de la gravedad que tenga. De hecho, podríamos, y lo comentaremos más adelante, seguramente en la parte terminal, bueno, ya no puedo hacer más desde el punto de vista médico, pero sí puedo hacer mucho más allá todavía,
para que el confort del paciente, de la familia, sea también adecuado. Esa es una de las líneas de acción. Otra más, por ejemplo, es el hecho de que la familia pueda estar más tiempo con su paciente, más tiempo. Este tiempo destinado a veces en las salas de espera pueda ser invertido cerca del paciente también. Exacto, antes era todo lo contrario. Se pensaba que lo ideal era tener al paciente solito y solamente recibir visitas en periodos muy cortos de tiempo. Eso está cambiando. Eso está cambiando. De hecho, esto se llama UCIs, o que es la terminología como se conoce, unidades de cuidados intensivos, las UCIs de puertas abiertas, lo cual implica entonces un pensamiento muy diferente a lo que hacemos de manera actual, porque hay que capacitar entonces a todo el mundo para saber cómo vamos ahora tener esta relación con la familia que va a estar entrando, quiénes van a entrar, cuáles son las reglas, las normas que se deben de cumplir para poder tener este más tiempo con la familia y el paciente. Y pensar en los beneficios que esto trae al paciente. ¿Cómo saber que se está haciendo bien esta tarea? Es decir, ¿se puede medir el grado de humanización en una unidad de terapia intensiva, en una unidad médica? Bien, ¿Se puede medir? ¿Cómo saberlo? Sí, la percepción que pueda tener el personal de la salud y a través de entrevistas con los familiares, con los propios pacientes, en relación a su experiencia que tienen en unidad de terapia intensiva. Se han diseñado una serie de cuestionarios en varios unidades de terapia intensiva que miden este nivel de satisfacción. Quisiera un poquito complementar la respuesta del doctor Poblano anterior en relación a las líneas, que creo que es siempre hay algo que agregar y que hay algo más que se puede hacer. Relevante. Nuestra disciplina, la medicina crítica, efectivamente es multi e interdisciplinaria, y también el aspecto del diseño arquitectónico, los propios administradores y los procesos que están involucrados administrativos también deben entrar en esta línea de la humanización. Anteriormente las unidades de cuidados intensivos eran unidades cerradas físicamente, es decir, paredes sin ventanas, de tal manera que el paciente permanecía las 24 horas sin percibir el cambio del tiempo, sin luz natural, y eso indudablemente influía en la evolución de los enfermos. Actualmente ya los nuevos diseños arquitectónicos de la unidad de terapia intensiva pues recomiendan y obligan a tener luz natural de tal manera que el enfermo percibe esos cambios. Y así como eso que pareciera tan simple, muchas otras cosas que se implementan dentro de un cubículo para hacer más humanizado el ambiente. Es muy interesante, por ejemplo, las unidades pediátricas, como son ambientalizadas para que los niños que se encuentran ahí internados tengan un ambiente más cálido, menos estresante, y eso indudablemente modifica la experiencia y posiblemente la evolución de los pacientes. Pues y desde el punto de vista administrativo, pues también nosotros los médicos tenemos esa idea, esa percepción de que así tiene que ser la atención de nuestros pacientes, pero debe ir congruente la parte administrativa para permitir que la disposición, por ejemplo, de las áreas de descanso para el familiar favorezcan su confort, favorezcan la comunicación, se favorezca el paso de los familiares, como decía el doctor Poblano, a las unidades, a los cubículos de los pacientes, y puedan no solamente acompañar al enfermo, sino incluso compartir la atención. Eso le da mucha calidad, y la percepción y el paso del tiempo y la percepción de su estancia del enfermo cambia. Todos los factores cuentan y cuentan mucho, tanto para bien como para mal. Entonces es importantísimo pensar, planear, prevenir también desde el punto de vista, como le decíamos, desde la arquitectura y el diseño. Todo influye. Vamos a regresar para hablar de esta importante labor, de este importante equipo que se tiene que formar en cuanto a la atención médica, en cuanto a los familiares y en cuanto al paciente, quién toma decisiones, cómo se toman, hasta qué punto, quién decide qué y cómo hacerlo, un importante trabajo en equipo. Los invito a ver la siguiente cápsula, es el testimonio de 2 médicos que justamente trabajan en unidades de terapia intensiva. Vamos a escucharlos.
Hablar de humanización es una paradoja. Tendríamos que establecer que la atención o el objetivo de los cuidados del enfermo están enfocados a disminuir el dolor, a proveer confianza, pero sobre todo a obtener resultados en cuanto a algún proceso o alguna alteración. Hablar del concepto de humanización nos remonta a conceptos sociales y que tiene que ver con la esencia del ser humano, es decir, hablar de humanización es hablar del humano, lo que nos diferencia de un objeto inanimado o de un animal, que es querer, amar, entender, comprender, escuchar. Bajo esta salvedad, humanizar los servicios de salud tiene que ver con complementarnos con el familiar, volvernos su amigo, su hermano, su familiar, y entender qué es lo que está pasando, no solo en el concepto de la enfermedad, sino en todo lo que envuelve al ámbito. Bajo esa salvedad tenemos que decir que frente al valor de la vida, cualquier esfuerzo, cualquier costo, tiene eso, el valor de la vida. La terapia intensiva tiene alrededor de 50 años de evolución en nuestro país, y cuando nació los enfermos muy graves, casi todos se morían. Así que se internaban en cuartos que no tenían ni ventanas y se empezaron a utilizar equipos para apoyar la función de sus sistemas vitales. Esto hizo que con el tiempo, al ir saliendo enfermos muy graves que se empezaron a recuperar, se empezó a dar un ambiente diferente a los cuartos donde se atienden. Se empezaron a incorporar ventanas, luz natural para que tuvieran la oportunidad de saber cuándo era la noche y cuándo el día. Y recientemente se han empezado a aplicar pues toda una serie de aspectos que considero las partes fundamentales de la humanización, que es precisamente que la familia del enfermo pueda estar casi de manera permanente con el enfermo grave. Esto es muy importante porque inclusive se ha demostrado que hay mejora en la evolución de los enfermos, hay menos eventos de depresión por todos los equipos que se usan, la sedación y analgesia en enfermos que están respirando con equipos artificiales para sostener la función de los pulmones. Y la realidad es que teniendo a la familia con ellos, la recuperación es más rápida y el desarrollo de delirio y depresión es menos frecuente. Entonces, todo el equipo de atención de la unidad intensiva estamos constantemente tratando de humanizar lo que se hace. La otra parte que es importantísima es cumplir con los principios éticos de la medicina, que entre ellos está fundamentalmente el hecho de no producir más daño, pero también evitar el dolor y el sufrimiento. Así que nosotros tenemos escalas de dolor en donde el enfermo, aunque no pueda hablar, puede señalar la escala de dolor que está sintiendo con el fin de tratar de evitarle el dolor, y nuestra búsqueda constante es que no tenga dolor, que exista ausencia total del dolor. Entonces, la medicina moderna, que cuenta con tanto equipo y tantos sistemas de apoyo para la vida en estas unidades, pues está pensando muy seriamente en cómo hacer este momento de tanta dificultad para salir adelante de una enfermedad grave en modelos de atención que cumplan con una orientación totalmente humanizada, haciendo lo más humano posible el tiempo que un enfermo está en la unidad de terapia intensiva.
Qué gusto que continúen con nosotros aquí en Mirador Universitario en esta serie dedicada a las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. Recuerde que ponemos a su disposición distintas líneas de contacto, tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus opiniones acerca de este y otros temas que trabajamos aquí en Mirador Universitario. El día de hoy hablando de humanismo y tecnología, un reto para el cuidado de enfermería. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante brindar un cuidado especializado? Porque es importante además brindar otro tipo de apoyo en cuanto al cuidado emocional, psicológico, tanto de los pacientes como de los enfermos, y cuáles son los beneficios. Para esto tenemos aquí a dos invitados que nos hacen el favor de explicarnos y de platicar su experiencia en estos temas, el doctor Manuel Poblano y el doctor Ulises Cerón Díaz. Hablábamos de la importante labor que deben realizar los pacientes, no solamente en cuanto a acompañarse, deben también tomar en cuenta para la toma de decisiones. ¿Hasta qué punto? ¿Qué sí y qué no deben hacer los familiares? Bueno, ahí en el aspecto de los familiares hay que entender que ellos están viviendo en ese momento un proceso que habitualmente les cambia por completo su forma de vivir. Es muy frecuente que el familiar entre en una etapa de negación de la enfermedad grave y en ese momento la comunicación con los familiares se vuelve muy difícil en términos de tomar decisiones. Entonces ahí nuestro trabajo, nuestra labor es platicar, conversar con ellos, darles información, entender que están pasando por ese proceso tan difícil y apoyarlos desde el punto de vista emocional en lo más que se pueda. Es, como repito, un proceso muy difícil para los familiares y tenemos en ese momento que considerarlos necesariamente en la toma de decisiones en los enfermos. Considerarlos y de alguna manera integrarlos. E integrarlos en la toma de decisiones. Entonces es un trabajo muy, muy importante de médicos y enfermeras en las unidades. Sí, hemos visto frecuentemente, por ejemplo, en las mismas familias, existen problemas entre la misma familia cuando un paciente ingresa a un hospital en estas condiciones. Las familias a veces llegan a separarse, se generan también discrepancias entre las formas de pensar de cada uno de ellos. Esto no es muy bueno para la atención del paciente porque es como estar platicando con varias opiniones de una familia dividida y en la cual a nosotros también nos genera un poco de problema en tomar una decisión adecuada en el paciente. Podría llegar a generarlo de esta manera. Por eso de ahí el hecho de en ocasiones poder sentar a las familias, platicar con ellos, se toma una decisión de qué más vamos a seguir. En ocasiones se trata de situaciones muy complicadas en donde tenemos que participar de esta manera conjunta. Integrarlos implica también no responsabilizarlos necesariamente de tomar una decisión, sino de que estén bien enterados de en qué estamos trabajando y de esta manera puedan tomarnos confianza. Es muy diferente trabajar con una familia que confía en la parte del equipo de salud a el hecho de trabajar con desconfianza. Y el equipo de salud estoy platicando no de la parte médica, estoy hablando de todo mundo. Un camillero, por ejemplo, cuando trata y saluda a una persona que está ahí, pues bueno, creo que todo el mundo inmediatamente el pensamiento es diferente. Cuando la enfermera sale y platica de manera cordial con la familia y ve que existe un ambiente cordial exactamente dentro de todo el lugar, pues bueno, se genera un ambiente diferente. El pensamiento hacia a que me encuentro en el mejor lugar y que están tratando bien a mi paciente, cambia también. Esa confianza hace que todo el equipo de salud también tenga una mejor interacción con la misma familia. Las cosas resultan mejor también. Uno se siente más cómodo cuando esto ocurre también. Entonces sí, esta parte entre comunicación, cordialidad y la participación de la familia se hace más fácil también. Parece, como lo estamos diciendo y quizá como se vive en muchos lugares, que bueno, los que saben obviamente o evidentemente son los especialistas, el camillero hace su trabajo, la enfermera, el doctor, quienes necesitan ayuda son
evidentemente los pacientes y también los familiares, pero ¿qué sucede con el equipo médico? Porque a fin de cuentas creo que cada paciente, que cada caso es particular, cada caso es único. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo, no sé si la palabra es capacitar o qué hacer con el equipo médico para que esté, digamos, fuerte, resistente y siga ofreciendo ese servicio que técnicamente quizá lo sabe, pero cómo incluir este sentido humanitario en la atención que brinda a los enfermos, a los pacientes y a los familiares? Sí, lo que tenemos que aceptar claramente es que las emociones existen dentro de la unidad y fuera de la unidad. A veces podríamos pensar que solamente está ocurriendo toda esta parte de sentimientos fuera de la unidad. Pero dentro de la unidad está el enfermo y está la gente que está alrededor del paciente. Los profesionales de la salud sufren también con esta parte. O sea, no es tan simple, tan sencillo ver que un paciente no está evolucionando como uno quisiera. Se sufre con ello. Hay frustración. Hay frustración, claro, es usual, somos humanos finalmente. La parte de humanización por eso implica adentro y afuera. O sea, tenemos que estar en esto. Claro que se necesitan varios aspectos para que este equipo de salud funcione. Primero, tal vez este primer punto, saber que son equipo. Número 2 es que estén motivados, que haya objetivos, que haya varios puntos en los cuales el equipo esté trabajando. Pero también, si hay necesidad de complementarlo con sesiones de capacitación hacia dónde vamos, creo que sería muy bueno también estar trabajando con ello. Sobre la marcha, digamos, además obviamente de los conocimientos que ya tienen para estar en esos lugares. Sobre la marcha o cuestiones programadas también de los aspectos que están surgiendo. Es interesante a veces en ocasiones como nos enteramos de los aspectos negativos que nos dice la familia o el paciente acerca de lo que sucedió en un lugar. Pero algo que motiva muchísimo son los aspectos positivos. Claro. Cuando uno lee los aspectos positivos y dice, bueno, es que realmente esto me está nutriendo y me da la fortaleza a mí y a todo el equipo para poder tratar al siguiente paciente con la misma intensidad o más aún todavía a medida que pasa el tiempo, ¿no? ¿Es necesario, recomendable brindar un apoyo psicológico, algún tipo de ayuda también a los profesionales de la salud? Sí, por supuesto. La especialidad... ¿Cómo se hace? Porque se hace de manera distinta, obviamente a cómo lo vive el paciente o no. ¿Te refieres al apoyo psicológico? Sí, al apoyo psicológico, ya. Sí. Antes tal vez me gustaría comentar el hecho de que nuestra especialidad, al igual que otras como es anestesiología, urgencias, son especialidades que están en riesgo de mucho estrés y por lo tanto de caer en desgastes emocionales que a veces pueden afectar el propio desempeño de los profesionales, médicos, enfermeras, técnicos. Y este es un aspecto que tenemos que estar muy pendientes de captar en el personal para en ese momento ofrecerle ayuda e incluso puede haber la sugerencia o la necesidad de periodos de descanso. Okay. En nuestras unidades con frecuencia hay personal en entrenamiento también, médicos residentes que están entrenándose en la propia especialidad y ellos como gente joven también pueden tener problemas o dificultades para asumir emocionalmente esa situación de estrés. Entonces nosotros tenemos que tener estrategias para poder captar, darnos cuenta de quién está en riesgo y tomar medidas incluyendo la ayuda psicológica del personal. Nada más para aclarar un poquito, ¿cuáles son esas señales, digamos, que mandan, a las que ustedes tienen que estar al pendiente de cuándo se tiene que hacer algo más? Básicamente problemas en el rendimiento, okay. Es decir, su calidad de atención, su forma de atender cambia de manera muy obvia y esto pues nos alerta de ese posible problema, ¿no? Digamos que es una señal que se debe tomar muy en cuenta y por eso es importante tener muy claro que es un trabajo en equipo y que es un servicio que brindamos todo. Y bueno, ya que estamos hablando de pues etapas terminales, de enfermos graves, la tanatología resulta una herramienta
útil y muchas veces indispensable para los familiares. Vamos a ver la siguiente información sobre este tema y regresamos aquí a platicar en Mirador Universitario. Desde luego, creo que es muy importante que sepan el nombre de la persona que está, no es el número 38 o 425, es una persona y hablarle con todo respeto por su nombre, cómo amaneció, cómo se siente. Eso es importante, tocarlos. Hay gente que le gusta ser tocada, hay gente que no le gusta, pero bueno, ya sé que como con todos esos tubos y esas cosas que hay, pues nos da miedo acercarnos, pero sí tocar aunque sea un pie, una mano, decirle aquí estoy, cómo está, cómo se siente, estamos todos pendientes de usted, queremos que salga, queremos que esté bien, ¿qué puedo hacer para ayudarle a pasar esta cosa? Sabemos que le duele, tampoco le va a decir, no es nada, vas a estar bien, y tratar de contestar preguntas. A veces las personas preguntan, ¿me estoy muriendo o me voy a morir? Entonces si uno le dice, no hombre, no hables de eso, pues ya ahí se acabó la conversación. Creo que las preguntas abiertas, ¿por qué crees por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quieres hablar con el doctor? ¿Qué te puedo ayudar? Siempre preguntas abiertas para que siga habiendo una comunicación. Que en ese momento, hablo de personas que todavía están conscientes. Y si están inconscientes, que la familia les hable. Que la familia les diga, te quiero, gracias por todo lo que hiciste, voy a estar bien, nunca te voy a olvidar. Cosas así, porque no sabemos hasta dónde nos puedan escuchar. Pero lo han hecho, han investigado las personas adecuadas y sí hay una respuesta del ritmo cardíaco cuando nos habla alguien a quien conocemos. Entonces creo que eso es básico, el que se sienta amado, querido y con la esperanza de que las cosas van a ir lo mejor que se pueda. Bueno, es que aparte de ser tanatóloga, ya durante este proceso estuve internada en el Hospital Español en terapia intensiva 10 días con todas las incomodidades y cosas difíciles que hay en terapia, pero desde luego tuve la suerte de estar en un hospital de lo más humano, cariñoso. Aparte yo lo consideraba mi casa porque ahí he trabajado toda mi vida y nací, es más. Entonces la relación humana fue increíble. Las enfermeras, los médicos, no se diga. Hice una relación acerca de lo que me pasó porque quería compartirlo con las demás gentes. Y desde luego ahí explicó los médicos lo humano que fueron al sentirme yo muy mal, ponerme unos analgésicos, tratar de calmarle y sobre todo decirme mi nombre, tocarme. Soy una persona enferma, pero la misma persona que estoy afuera estoy aquí. Y eso creo que me ayudó muchísimo, además de mi familia, que pues estuvo entrando, saliendo. En fin, yo me sentí muy bien, muy bien. Además, mi familia, algunos de mis hijos querían que yo fuera a otro hospital, que pidiera otra opinión. Pero yo escogí estar en mi casa, porque eso para mí era muy importante. Y creo que lo fue. Gracias a Dios todo salió muy bien y ahora trabajo ahí, en la parte de tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Cuándo se aplica? ¿A quién? ¿En qué momento es la mejor opción? Generalmente lo utilizamos o se utiliza en enfermedades terminales, o más bien lo pensamos generalmente cuando el paciente ya no está, y no es necesariamente así. ¿Cuándo se recomienda utilizar o empezar a utilizar la tanatología? Bueno, la tanatología a veces es un poco mal entendida porque piensa uno que se refiere a la muerte, pero la tanatología más bien se refiere a la vida, o sea, ¿qué hay que hacer para mejorar la calidad de vida de una persona? En ocasiones ya no podemos hacer más por la salud de un paciente, ya no podemos curar, pero tal vez podríamos acompañar, podríamos mejorar el ambiente, todos los aspectos emocionales de un enfermo. Hay mucho que hacer. En la tanatología se comenta que hay mucho que hacer al final de la vida. Y en el final de la vida
hay varios aspectos que cubrir para que las cosas salgan bien. Esto no solamente aplica para enfermedades que conocemos como los padecimientos oncológicos, ¿no? Aplica para todo, aplica para todo tipo de pérdida. No solamente es la pérdida de la vida, es la pérdida de cualquier otra cosa. Empezando más. en este Puede sentido, ser la pérdida de la salud. De la salud, así es. ¿Cómo utilizar esto de la tanatología para ayudar no solamente al paciente y a los enfermos, sino también a las unidades o a los especialistas médicos? Sí, bueno, el cuidado del enfermo que está en la fase que denominamos terminal, son enfermos que necesitan tener cuidados muy, muy especiales y se vuelven en las unidades de terapia intensiva probablemente los enfermos más importantes a cuidar. Es decir, se enfrentan a un proceso donde hay que respetar valores que tiene el propio paciente, la propia familia, evitarle molestias, dolor fundamentalmente, la sed, el hambre, y procurar una muerte digna. Eso es lo que nosotros procuramos entrenar en los médicos que están en las unidades de terapia intensiva, y procuramos implementar las cosas para que eso ocurra. Y son, como decía el doctor Poblano, una enorme cantidad de aspectos que hay que cuidar en esa etapa, en ese proceso. Cuando hablamos de calidad de vida y esperanza de vida, son cosas distintas, conceptos distintos, pero deben estar incluidos en este amplio universo que es la humanización. ¿Cómo hacerlo desde estos dos ámbitos, estas dos perspectivas? A veces en esperanza de vida estoy pensando que una persona puede tener un cierto tiempo de vida, tal vez en meses, en años, podría ser. Pero lo que realmente queremos o lo que es más importante es que esos años que vaya a vivir o ese tiempo sea realmente con calidad, que sea funcional, que pueda estar interrelacionándose con los demás, que pueda platicar, que pueda levantarse, que pueda tener funcionalidad. Esta parte la conseguimos a través de diferentes profesionales de la salud. O sea, el tratamiento de un paciente grave va más allá de solamente la enfermedad grave como tal, sino va con mucho más tratamiento fuera, y que de ello depende mucho esta calidad de vida. ¿Cuáles son esas recomendaciones, además de las que ya mencionó el doctor, que deben considerarse y deben estar muy presentes, tanto para los pacientes como para los familiares sanos que están alrededor? Bien, la unidad de cuidados intensivos probablemente sea no un lugar apropiado para ese proceso al final de la vida. Es mejor tener a los pacientes en lugares con más posibilidad de una interacción continua con los familiares. Puede ser un cubículo, una unidad de cuidados intermedios, por ejemplo, pero con frecuencia nos toca adaptar los cubículos de cuidados intensivos para lograr ese cuidado. ¿Y recibir a la familia? Recibir a la familia, que esté permanentemente con él. Si tienen creencias religiosas, respetarlas, hacer que los sacerdotes, si es el caso, pasen con el enfermo, y apagar las luces, los monitores que no son necesarios, controlar el ruido alrededor de la unidad de cuidados intensivos, y el personal mantenerse muy sensibles al hecho de que hay personas en sufrimiento en ese momento, en ese cubículo, de tal manera que se cuide también la privacidad y otros aspectos más de índole también físico y emocional, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede prolongarse esta etapa? ¿Y cuánto tiempo puede sostenerse también en cuanto a los distintos servicios que ofrecen los hospitales? Sí, bueno, en situaciones crónicas se puede tener una duración prolongada. En el área de cuidados intensivos habitualmente es de poco tiempo. Y es pues en ese momento necesario implementar todos esos aspectos. La tanatología, decíamos, no es en caso de... se utiliza para las pérdidas.
¿Cómo se aplica y en qué momento se empieza a utilizar con los familiares? ¿Cómo lo reciben y cómo se da también este servicio, digamos, extra al médico que ya ofrece la unidad médica? Existe una capacitación para tanatología. Esta capacitación implica el hecho de conocer todo este proceso de las pérdidas. El conocerlo y también el estar preparado para poder afrontarlas puede hacer que uno pueda tener mejor interrelación con la misma familia, con el mismo paciente. Esto se da desde un inicio. No estoy, si el paciente perdió la salud en ese momento, tengo que llevar al paciente, a la familia, a llevarlo a un punto tal de que puedan aceptar esta pérdida de alguna forma. Si a través del tiempo me doy cuenta de que realmente la vida está en peligro, tenemos que estar muy de cerca con todo ello. Creo que las experiencias son interesantes cuando uno sabe que ha estado en contacto con la familia de manera importante. La familia lo agradece, aun cuando el paciente fallezca. El hecho de que le puedan dar las gracias al equipo de salud significa que el equipo hizo algo importante, no por la vida, sino por la calidad de vida, no solamente del enfermo, sino de todos los que se encontraban alrededor. Entonces, implica varios aspectos. El paciente que uno sabe que posiblemente pudiese morir, le estamos haciendo más cosas. La familia lo sabe, desde movilizarlo. La movilización es importante. El hecho de que el paciente tenga luces en la luz del día, por lo que hablábamos previamente, de que el ambiente sea cómodo, que haya cosas agradables en ese momento es algo importante. La despedida de los familiares es también importante. Tratamos de cuidar mucho este aspecto. En ocasiones el paciente moría solo en un hospital. Tratamos de cambiar este aspecto, el hecho de que ahora la familia está cercana y no es lo mismo que el paciente pueda morir alrededor de la familia a que lo haga solo. La familia lo agradece y creo que todo el mundo se siente también. Esto beneficia no solamente al paciente, sino, digamos, el recuerdo de los últimos momentos de los familiares. Se ha avanzado mucho, doctor, la comunicación, ambiente, lo decía desde el ámbito de vista arquitectónico. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es, digamos, lo que se tendría que seguir haciendo para seguir por este camino y seguir avanzando en el bien morir? Sí, el reto principal es la capacitación y el hecho de que el personal de salud tenga muy presente estos aspectos que hemos mencionado del cuidado al final de la vida y de que las instituciones también logren todo ese cambio estructural y funcional para lograr el mejor lugar y el personal adecuado para el cuidado de estos enfermos. Ese es el reto actualmente. Pues mucho que hacer en todos los sentidos, la capacitación médica, por supuesto, el apoyo psicológico y que se requiera para los familiares y pues atender las necesidades de los pacientes. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que aportar en el sentido médico, sí, pero también en el ámbito emocional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradezco al doctor Manuel Poblano Morales, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC. Gracias por estar con nosotros. Y también al doctor Ulises Cerón Díaz, vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Gracias, doctor. Y pues con esto terminamos nuestra serie de Mirador Universitario dedicado a las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. Y justamente para terminar nuestro programa de hoy, nos vamos a ver la siguiente cápsula con la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de la serie que hemos denominado Nuevas Tecnologías para el Cuidado de Enfermería. A lo largo de esta serie hemos revisado, como lo he dicho, las tecnologías propias para la resolución y para la atención de problemas de salud tan importantes para la salud de nuestra población mexicana, como es la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal, así como las complicaciones oftalmológicas como consecuencia de estas enfermedades crónicas. A lo largo de esta serie, como decía, hemos abordado principalmente los aspectos preventivos y, en su caso, los aspectos curativos y de rehabilitación que ameriten para casos como estos casos específicos.
Hemos contado de manera importante y agradecemos infinitamente la colaboración de Mirador Universitario y también a nombre de nuestra escuela, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, agradecemos a todos ustedes por la atención prestada y por el interés que han mostrado para esta serie y esperamos que lo que aquí hemos revisado, lo aquí visto, les sea de utilidad para su vida futura y para preservar nuestra salud.